conociendo las principales informaciones del ámbito financiero, el mundo de los negocios, cómo está la economía también paraguaya respecto a los países de la región. Es un gusto poder compartir con ustedes desde el Working de Credit Centro, este espacio de trabajo, este espacio donde ustedes pueden compartir con sus compañeros, con sus clientes, pueden hacer oficina, pueden hacer reuniones corporativas. Está ubicado en el Paseo de la Galería, en la planta baja, en la Torre 1, un lugar realmente fantástico para todo tipo de reuniones de trabajo. Por supuesto, también estamos como siempre con los compañeros que hacen posible esta emisión, con Esteban, Alejandro, José, Matías, Tai y Noelia Leguizamón, a quienes agradecemos también la puesta al aire. Vamos a arrancar esta mañana, como siempre, con nuestra consigna del día. Hoy le estamos preguntando a la audiencia respecto a la renta personal. Ustedes saben que el Ministerio de Hacienda informó de que hay la posibilidad de fraccionar el pago del impuesto a la renta personal hasta por 12 meses. Ahora, el Ministerio de Hacienda anunció que se podrá financiar el pago del impuesto a la renta personal hasta en 12 cuotas, pero con una tasa del 1.4%. En tu opinión, ¿el costo de la financiación es correcta? ¿Verdad? ¿La tasa es correcta? ¿Debe bajar la tasa o la tasa debe ser cero? Son las tres opciones que tenemos para que ustedes puedan votar a través de nuestra cuenta en Twitter, @5diaspy. Hoy tenemos invitados especiales también para poder hablar de este tema. Las tres opciones: esta tasa de 1.4% mensual para el IRP, ¿es la tasa correcta? ¿Debe bajar la tasa o la tasa debe ser 0%? Es la pregunta que estamos haciendo hoy a los televidentes del canal 5 Días y les invitamos a que puedan participar con nosotros activamente de la encuesta que estamos teniendo el día de hoy. Ahora es momento de ir a los indicadores económicos de la jornada. Muy bien, y en los indicadores económicos de la jornada de hoy tenemos que arrancar con el precio del dólar. El dólar que, a pesar de lo que se estimaba podría ir apreciándose el valor respecto al guaraní, está perdiendo valor. Ayer nuevamente volvió a ceder puntos y tenemos ya los montos. 6.480 guaraníes está en la compra, el dólar americano está a 6.580, ya bajó de los 6.600 hace 2 días. Y bueno, tenemos una cotización mucho más baja, ha perdido más o menos unos 70 puntos en los últimos 2 o 3 días. Tenemos el real que está cotizando en la compra a 10.080, en la venta a 1.080, en la venta a 1.180. El peso argentino está en 40 guaraníes en la compra, 53 en la venta. Y el euro se mantiene estable como toda la semana en 7.200 guaraníes en la compra, 8.000 guaraníes en la venta. Tenemos que ver también cómo están los precios de los principales commodities, cómo están los precios de los bienes, sobre todo agrícolas, que Paraguay exporta. Vamos a mirar un poco cómo está la placa para ver cómo está el mercado internacional, los precios internacionales de los commodities. Y podemos observar que la soja continúa todavía con un precio bastante alto, pero que ha cedido ayer unos cuantos puntitos. Miremos a la soja. $518 está por tonelada en el mercado internacional. Este es el precio de la Bolsa de Valores de Chicago. Perdió un 2% en la última jornada. Está cerca del valor más alto en los últimos 7 años, según los analistas con los que estuvimos hablando ayer, que nos daban la situación en la que se encuentra el grano de soja. Miramos un poco el trigo, $239 por tonelada. Se dio ayer 0,87% en su valor, está en un récord de producción mundial. Hay una buena noticia en cuanto a la cosecha del trigo a nivel mundial. ¿Qué pasa con el maíz? $215 por tonelada. Se dio también ayer un 2,53% en su precio, según la jornada anterior. Hay una fuerte demanda del cereal de parte de los Estados Unidos, que es lo que está presionando a la baja el precio también del maíz. Miramos también cómo está el algodón, $84 la tonelada, ganó nuevamente puntos el día de ayer y hay una alta volatilidad en los precios, es lo que están diciendo los agentes económicos que hemos consultado, de que está muy inestable, de repente sube muy fuerte, luego baja muy fuerte, hay una inestabilidad que genera incertidumbre en el precio del algodón. Con respecto al arroz,
13 dólares la tonelada, hubo una caída de 1,33%, hay una menor producción regional, esto también está generando un poco de preocupación, sobre todo en Argentina, donde hubo una caída importante en el precio del arroz. Finalmente, miremos cómo está el precio del petróleo WTI, el barril se está cotizando a 63 dólares el barril, hubo una caída de 1,36% el día de ayer, y hay un aumento de las reservas del crudo y esto también está generando preocupación porque los países productores habían acordado disminuir un poco el volumen que estaban generando de producción de petróleo de modo a que no haya una sobreoferta en el mercado y eso termine otra vez por bajar el precio del petróleo a nivel mundial. Lo que están queriendo los países productores es disminuir la cantidad que producen de modo que este valor siga subiendo y puedan recuperarse un poco y tengan mejores ingresos. Esta es la situación entonces de los precios de los commodities en la jornada de hoy. Ahora pasamos a mirar indicadores financieros. Vamos a ver la morosidad por los bancos. Los datos más actualizados que tenemos al mes de febrero, cómo se ubica la cartera vencida de los diferentes bancos, de los diferentes segmentos económicos. Y este es el promedio general por todos los bancos. Vamos a mirar un poco cómo están la morosidad en los cultivos agrícolas en general. Está en un 2,25%. En la cría de animales tenemos una morosidad del 1,29%. En las industrias de manufactura 1,57%. La construcción tiene unos retrasos en los pagos de 1,10%. Comercio al por mayor, estos son los grandes importadores, tienen un retraso de 2,78%. Los pequeños comerciantes que también hacen importaciones, 4,33%. Los servicios están con un retraso del 1,14%. El sector de los servicios, un 5%. El consumo está en un 5%. La vivienda en un 2,87%. Agronegocios está 2%. Venta y mantenimiento de autos está en un 0,63%, servicios personales 2,71% y otros sectores económicos 1,74%. El promedio general en todo el sistema bancario de la morosidad está en torno al 1,5%, un nivel bastante aceptable, muy bueno realmente, a pesar de los efectos que ha generado la pandemia, las medidas de flexibilización y la posibilidad de que no tengan que hacer previsiones los distintos bancos es lo que está permitiendo que las tasas de morosidad no se hayan disparado en el último año. Vamos a mirar un último indicador que tiene que ver con el mercado bursátil, cómo está el mercado de la bolsa. Estuvimos mirando ayer cuáles son las últimas emisiones que se hicieron de bonos y de títulos de deuda en el mes de marzo y cuál es la oferta que están teniendo los diferentes emisores. Es muy interesante porque hay algunos que han lanzado bonos corporativos, como el caso de Núcleo Personal, que ayer tuvo una emisión histórica de 250.000 millones. Vamos a mirar cómo está el mercado bursátil. Coruso hizo el 4 de marzo una emisión de 10.000 millones de guaraníes. Miremos la característica, una tasa del 7,5%, el vencimiento es a marzo del 2025 y esto fue llevado a cabo gracias a la intermediación que hace la empresa, la casa de bolsa Cadien. Coruso también sacó una serie en dólares, la misma fecha, el 4 de marzo, por 3 millones de dólares, 5,50 estuvo la tasa, el vencimiento también al 2025, también emprendido por Cadien esta emisión en dos series. Podemos mirar, esta es la emisión que se hizo el día de ayer, muy exitosa, 250.000, miren si sumamos los dos, 250.000 millones de guaraníes, más o menos 37 millones de dólares. Esto fue lo que se hizo ayer, la fecha fue de ayer, del 10. Una primera serie, la serie 4, se emitió a una tasa del 7% y la serie 5 a una tasa del 8%. La fecha de vencimiento en el caso de la serie 4 es a febrero del 2028 y en el caso de la serie 5 a enero del 2031. Las dos series son de Núcleo, la empresa de telecomunicaciones Personal. Ambos casos llevados adelante por Itaú Invest, que tuvo un ingreso fuertísimo en el mercado de valores. Ya nos había anunciado también José Brites que había estado en este mismo piso de que iban a tener una emisión muy potente. Es la emisión de bonos corporativos más grande, más importante, por lo menos en volumen, en la historia del mercado bursátil paraguayo. Por último, una emisión que se va a hacer en los próximos días, el 12, el viernes,
vamos a tener la serie 3 de Cementos Concepción. Esta es la característica. 100.000 millones de guaraníes es lo que se va a emitir en bonos a una tasa del 9,25. Esto está en oferta ahora. Tiene un vencimiento a enero del 2031 y lo está llevando a cabo la casa de bolsa Basa Capital. Así que esa es una oferta también que está disponible para aquellos que quieran invertir en la bolsa de valores. Pueden también comprar algunos de estos bonos en el mercado secundario. Seguramente van a encontrar muy buenas ofertas de esta emisión que se hizo en este mes. En el caso de Núcleo fue una emisión muy exitosa el día de ayer. Muy bien, hasta aquí los indicadores económicos del día. Ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta tenemos como invitada estelar a la abogada tributarista Nora Ruotti, quien nos va a hablar sobre el impuesto a la renta personal, toda la polémica que se está generando respecto a la tasa de financiación, que fue lo que lanzó hace poco el Ministerio de Hacienda, y algunas características nuevas que podemos encontrar en este impuesto a la renta personal. Breve pausa, a la vuelta ya venimos con eso. Llegó Billetera Visión para facilitarte la vida. Tu nuevo medio de pago digital, con el que no necesitas manejar efectivo. Para tus transferencias, pagos de servicios, compras en miles de comercios y extracciones en cientos de ATM de Infonet. Ingresa en la app Visión Móvil, en la opción Crea Billetera Visión, seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Con Personal y la fibra óptica más rápida en todo el país, podés estar en la OFI en Asunción o relajado desde una terraza en Encarnación, estudiando en Villarrica o en una pool party en San Bernardino, haciendo negocios en Ciudad del Este o en un asado en Pedro Juan. Con Personal tenés internet con la fibra óptica más rápida en todo el país, 50 megas por 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresá a personal.com.py. Muy bien, esta mañana en nuestro diálogo con agentes económicos queremos hablar del impuesto a la renta personal. Un impuesto a la renta personal que ha tenido modificaciones, un impuesto a la renta personal que en estos días el Ministerio de Hacienda anunció la posibilidad de fraccionamiento de los pagos y que generó una reacción respecto a la tasa de interés que se va a estar cobrando, que se pretende cobrar por esa financiación. Ya está con nosotros la abogada tributarista, la señora Nora Ruotti. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Buenos días, un placer estar con ustedes. Samuel, bueno, y después de tanto tiempo
Es un gusto, doctora. Igualmente. Ahora, me encantaría, ¿puedo participar yo del tema del día a contestar? Sí, por supuesto, por supuesto. En primer lugar, ¿qué es el impuesto a la renta personal? Así como bien lo dijiste, es un impuesto que grava las ganancias. Y a diferencia de los otros impuestos que pueden pagarse sobre ganancias presuntas, el impuesto a la renta personal se gana sobre lo que se paga sobre lo que realmente yo gané, como en una categoría como servicios personales, y como en economía tenemos que saber que para prestar un servicio tenemos nuestros costos, ¿verdad? Pero tenemos también los costos de nuestros familiares a cargo. Ahí es donde la anterior legislación era muy amplia y permitía deducir no solamente el costo para prestar mi servicio, por el cual yo voy a pagar renta personal, sino el de mis familiares a cargo y en muchos conceptos sin limitaciones. Por otro lado, yo como persona física, ¿qué puedo tener? Puedo tener inmuebles, puedo tener acciones, cuotas, puedo tener bonos, puedo tener alquileres con mis inmuebles, o lo puedo vender o lo puedo alquilar, puedo dar cesiones. Eso es lo que se denomina la segunda categoría, que se llama rentas y ganancias de capital de una persona. Para ayudar a responder justamente, ¿está bien o está mal esa tasa? Tenemos que ver sobre qué se paga el impuesto a la renta. Sobre las ganancias. ¿Ganancias de cuándo? Vos que vas a pagar tu impuesto a la renta, ganancias, ¿cuándo generaste esas ganancias? Al percibir el ingreso. Percibiste en enero del 2020, en febrero del 2020, en marzo del 2020. ¿Cuándo vendiste tu casa? Vendí la casa en agosto del 2020. Es decir, ya venimos un plazo bastante atrasados. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que pagar. ¿Qué tiene que hacer el contribuyente? Pagar. Es decir, la obligación tributaria no se puede comparar con una obligación financiera, porque el banco es el banco y yo me voy al banco a solicitar un crédito y un financiamiento. Pero el Estado, la Subsecretaría de Estado de Tributación, ¿cuál es su obligación? Cobrar el impuesto. Y el cobro del impuesto, la única forma que se puede hacer es pagando al contado, que es la forma normal. Y para eso, en lugar de cobrarnos en enero, febrero, marzo, abril del 2020, se establece una fecha, marzo 2021. Sí. Nuestra legislación es una de las pocas que no tiene anticipos, porque la mayoría del impuesto a la renta se hace un descuento directo del salario o se van pagando. Eso está previsto en la ley, pero no se implementó, porque hay un problema también de que me puede salir mi impuesto a pagar cero, y entonces que no sucede en otros países, porque en otros países siempre hay un monto mínimo a pagar. A mí acá me puede salir mi impuesto a pagar cero. Entonces, por eso, a la pregunta, ¿cuándo se establece el pago? El pago se establece en marzo por cuestiones que nosotros ya ganamos el año pasado. Lo financiado no es pago. El Estado esperó para cobrarnos en marzo y esperó para cobrarnos en efectivo. Por la situación económica se da la posibilidad de financiar. Pero, ¿cuál es la consecuencia para la economía de esa financiación? Que la plata que tenía que entrar en marzo va a entrar un 20%. Eso significa que va a haber menos disponibilidad para los gastos necesarios que tenemos ahora, la vacuna, los problemas, porque gastos es lo que sobra, ¿verdad? Plata es lo que falta. Entonces, la consecuencia de la financiación es que no se tenga la disponibilidad de los recursos. Entonces, si yo pongo una tasa baja, todo el mundo va a decir, me conviene nomás guardar mi plata en un banco que me pague algo y no se va a estar recaudando. Entonces, no se puede comparar qué tasa me cobra la SED, qué tasa me cobra la tarjeta de crédito, qué tasa me cobra el banco. Claro, eso fue lo que se cuestionó. Claro, porque el banco
es una institución de créditos y la Subsecretaría de Estado de Tributación es la entidad recaudadora. Entonces, si en realidad la Subsecretaría no tendría que financiar, ya es una concesión la financiación, porque la obligación del contribuyente es que ya ganó esa plata, no la gastó, o si la gastó no pidió documentación, entonces se premia al que no pidió documentación, o sea, se castiga al que no pidió documentación, porque si se tratan de gastos vinculados a mi actividad, mi impuesto va a salir cero. Entonces, efectivamente es una ganancia. Esa es mi reflexión. La SED no es un banco, una financiera. El contribuyente ya generó esa ganancia en el 2020, se tiene que pagar en el 2021, marzo, y se tendría que pagar al contado. O sea, no tendría que existir esta financiación, salvo casos especiales. Y en este caso, que es un caso especial, porque yo lo que están diciendo, bueno, vamos a flexibilizar los pagos porque fue un año 2020 claro. difícil. ¿La tasa que se impuso, usted está de acuerdo o no? Estoy de acuerdo, porque si yo pongo una tasa más baja que los bancos y financieras, entonces primero le doy la posibilidad, porque también hay que tener en cuenta que todos estamos aprendiendo, tratando de tener conciencia tributaria. Si esto se vuelve una costumbre, entonces marzo, no vas a poder hacer el presupuesto con la proyección de marzo, porque el presupuesto general de la Nación está hecho sobre la base de ingresos. Claro, entonces, toda una economía se distorsiona. Y por otro lado, ejemplo, se vendió un inmueble. Vos vendiste un inmueble en agosto. Vendiste por 300 millones de guaraníes. Vos tenés que ser lo suficientemente educado financieramente para guardar. Yo ya sé que en marzo 2,4 tengo que pagar sobre la venta de ese inmueble. Entonces, técnicamente hablando, la subsecretaría hace una concesión, porque su obligación es cobrar en marzo. Y esa concesión no puede compararse las tasas con las tasas de entidades financieras que tienen otra finalidad. ¿Y por qué, doctora, entonces algunos economistas y gente incluso que fue ministro están hablando de que la tasa tiene que ser cero, ¿verdad? De que no debería cobrarse y es más por la situación, y atribuyen también a la situación económica el hecho de que se aplique, eso es un golpe más para el contribuyente? En primer lugar, hay que tener en cuenta que el impuesto a la renta personal es el más justo, porque es el único que se paga sobre ganancia percibida. Podemos estar discutiendo que ahora en abril vence el nuevo IRE, ese es sobre ganancia presunta. Entonces vos ahí no tenés la plata. Claro. Entonces ahí se justifica. Pero estamos hablando de un impuesto a la renta personal, que si fue un año difícil, vos ganaste 15 millones de guaraníes y gastaste los 15 millones de guaraníes, y si te tomaste tu obligación ciudadana, porque es tu obligación ciudadana ir a pedir factura, totalmente, te daría cero. Al que le da impuesto a la renta personal a pagar es porque recibió la plata. Entonces, yo creo que la técnica tributaria no es fácil. Hay muy poca gente que entiende el concepto de obligación jurídica tributaria y de una obligación privada. Entonces estamos mezclando una diferente obligación, que es la Constitución Nacional nos dice pagar los impuestos según la capacidad contributiva, y estamos hablando de una obligación entre una persona y el banco, que es una obligación privada. Entonces, lastimosamente, no se hace ese análisis y tampoco se hace el análisis del perjuicio que se hace a la conciencia tributaria. La conciencia tributaria tiene que saber, bueno, yo ya guardo este dinero. Entonces, esa es mi postura técnica. Yo soy muy crítica ante muchas circunstancias, pero yo como técnica no puedo mentir. Claro. El fisco no está para financiar los impuestos. Esa es una medida excepcional. O sea, si el fisco ahora cede a esta presión y no solamente ya prorratea 12 cuotas, sino incluso elimina la tasa, estaría estimulando a que la gente no sea lo suficientemente cumplidora.
asimismo y premia a aquellos que tienen la capacidad de pago. Porque si yo gané 500 millones y pedí factura de todos los lugares, entonces yo voy a tener esa plata. Ahora, ¿qué pasa con este impuesto a la renta personal? Que es la confusión. Toda inversión ya no es deducible. Entonces puede ser que yo gané 500 millones de guaraníes, gasté 200 en medicamentos, en salud, en educación, en pagar el servicio básico de vivienda, en pagar mi impuesto inmobiliario, gasté 200, pero me sobró 300. Entonces, ¿qué yo hice con estos 300? Voy a aprovechar y me voy a comprar un inmueble. Y con este 300 yo compro un inmueble. Pero ¿qué pasa? Esa compra de inmueble a partir del 2020 y esta nueva ley ya no es no es deducible. Solamente es deducible la compra de una vivienda. Entonces, en realidad, yo acá tenía 200, acá tenía 300, hoy en marzo no tengo un peso. Pero tengo un activo, un inmueble. Entonces, ahí está donde se tiene que fomentar la educación y decir, bueno, voy a comprar, pero tengo que tener el impuesto porque yo estoy reinvirtiendo la plata del fisco. Entonces, ese es el análisis, Samuel, que yo creo que hay que hacer, sobre todo con el impuesto a la renta personal. Y las deducciones que se hicieron, hay limitaciones tanto en compra de vehículos como en compra de casas, que podés hacer 1 o 2 años, creo que podés hacer eso. Hay que entender que este es el primer año que hay una renta personal totalmente diferente. En primer lugar, la ley dijo borrón y cuenta nueva de lo que pasó con la ley 125. Si vos tenías saldo a favor, si vos tenías pérdida fiscal, ni en el IRE ni en la renta personal se arrastran. Es decir, vos te digas no te preocupes porque vos compraste acciones, entonces se queda cero. Este año empezamos con 2 categorías, rentas de prestación de servicios personales y renta de ganancia de capital, diferentes totalmente. Esta renta de ganancia de capital en parte ya es retenida si vos vendés a través de un escribano público un inmueble, pero vos tenés la renta mayor es de alquiler de inmuebles, que es la que se liquida ahora. Entonces, esa plata de alquiler vos ya recibiste. Y es ahí donde la ley te dice, para tu servicio personal es lo único que podés deducir. El resto es renta presunta. Ya se presume una ganancia y se presume una ganancia muy baja. Vos pudiste haber comprado un inmueble por 100 millones de guaraníes y vendiste por 700 millones de guaraníes, ganaste 600%, pero pagás 2,4. No pagás por los 600 que ganaste. Entonces, es un impuesto bajo. Pero si empezamos a hacer las excepciones de un impuesto bajo, entonces ahí vamos a tener el problema. La regla es, la pregunta para saber si se deduce o no es, ¿esta compra me sirvió para prestar mi servicio personal? ¿Esta compra me sirvió para mis familiares a cargo? Entonces, tiene un principio de causalidad. Está relacionada con tu actividad deducible. Está relacionada con los familiares a cargo deducible. Por ejemplo, yo. Hay que aclarar, familiares tributariamente a cargo. Yo tengo 3 hijos. ¿Cómo sería un familiar tributariamente? Familiar tributariamente a cargo no es el familiar realmente a cargo. Te voy a poner el caso de mi caso, ¿ok? Tengo 3 hijos, 30, 27 y 22. Todos viven en mi casa. Ellos son familiares a mi cargo porque comen, se alimentan, viven en mi casa, que es la mayoría ahora, pero ellos son contribuyentes de renta personal, son
estudiantes y un estudiante que también trabaja, y familiar tributariamente a cargo es el cónyuge que no es contribuyente de renta personal. Eso significa que no gana más de 80 millones de guaraníes. Y los demás que no tengan una remuneración superior a 36 millones. Entonces, este vaso, yo no lo puedo deducir porque los que están en mi casa ya no son familiares tributariamente a cargo. ¿Ok? Entonces, yo deduzco las facturas de mi consumo. Y ahí es donde tenemos que entender esas diferencias. Y dentro de eso, que veo que nos están llamando al corte, tenemos el caso que más se pregunta: vivienda, vehículos. Sí, no, por eso, pues, lo de la vivienda y el vehículo era justamente lo que te había consultado. Tenemos 5 minutos, doctora, y quería preguntarte, ¿qué es lo que recomendarías entonces a los contribuyentes cuyo vencimiento todavía no llegó? Creo que hasta el 21 es verdad el último vencimiento. O aquellos que estaban pensando en financiar. Si tienen la posibilidad de pagarlo todo o aprovechar este financiamiento sabiendo que tiene un costo, ¿cuál sería la recomendación para el contribuyente? En primer lugar, la recomendación mayor no es tanto el problema de lo que se paga, sino el problema es, tienen la documentación y verificaron la documentación, porque eso, si por ejemplo, mucha gente pues dice, no, pero mi contadora nomás me puso esta factura, no porque me ofreció esto. Solamente declaren facturas que tienen el 100% de certeza que son reales, porque esa declaración le va a llevar hasta el año 2026. Lo que declaro yo hoy y declaro mal, tengo un problema impositivo hasta el 2026. Si llego a utilizar facturas que me dio mi vecino, mi amigo, etcétera, o que compré, tengo un problema penal. Entonces, en primer lugar, viene la recomendación: verifique bien, no culpe a los demás, porque es el contribuyente el responsable. Segundo, si tiene el dinero, no utilice la financiación, porque pueden ser que, en primer lugar, para mantener lo que se llama una conducta como contribuyente, es como que el contribuyente te califica canal rojo, canal verde, canal amarillo. Si vos ganaste 100 millones y gastaste 80 y tenés una cantidad, tendrías que tener y haber sido eficiente. Entonces, la recomendación es verificar bien las facturas, no querer culparle a otro que incluyó facturas falsas o que no corresponden, y tener claro que vivienda, la compra de un inmueble, lote, departamento, en principio no es deducible. ¿Cuál es el único caso que es deducible? Cuando es el asiento principal de su residencia como persona. Entonces, una vivienda cada 5 años, asiento principal. Vehículos, un vehículo cada 3 años. Perfecto. Doctora, te agradecemos muchísimo por las recomendaciones, la verdad, muy claro. Esto también pone un contrapeso a lo que veníamos escuchando, ¿verdad? Porque usted recomienda que se pague, está de acuerdo con la tasa, y me parece genial que podamos tener también otra versión, otra mirada respecto a esta cuestión. Así que le agradezco mucho por su participación. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros Nora Ruotti, abogada tributarista, hablando aquí en Monitor Económico. Personal presenta Influencers influencian a influencers. Hola, abuelo. ¿Viste la carrera? Hola, mi hijo. Ahora estoy viendo. Pero eso ya fue hace 4 horas, abue. Sí, pero esto de poder ver cualquier programa ya emitido como si fuera en vivo, pausar, retroceder las veces que yo quiero, es lo mejor que se inventó desde que existe la tele. Yo pensé que fue cuando dejó de ser blanco y negro. Descubrí Flow y convertite en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral.
Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, Le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamorate definitivamente de un país seguro y confiable. Llegó Billetera Visión para facilitarte la vida. Tu nuevo medio de pago digital, con el que no necesitas manejar efectivo. Para tus transferencias, pagos de servicios, compras en miles de comercios y extracciones en cientos de ATM de la red Infonet. Ingresa en la app Visión Móvil, en la opción Crea Billetera Visión, seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Con Personal y la fibra óptica más rápida en todo el país, podés estar en la OFI en Asunción o relajado desde una terraza en Encarnación, estudiando en Villarrica o en una pool party en San Bernardino, haciendo negocios en Ciudad del Este o en un asado en Pedro Juan. Con Personal tenés internet con la fibra óptica más rápida en todo el país, 50 megas por 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresá a personal.com.py. Muy bien, seguimos en Monitor Económico por Canal 5 Días. Es momento de hacer el análisis del día. Ayer dio a conocer el Banco Central del Paraguay los datos de exportación e importación. Vamos a arrancar hoy mirando la exportación, cómo estuvieron las exportaciones totales en un año que está buscando ser el año de la recuperación. Hay que recordar que el año pasado tuvimos una caída de cerca del 20% en las exportaciones. Miremos cómo arrancamos enero-febrero en comparación con el año 2020. A pesar de que el año 2020, hay que recordar que en marzo comenzó la pandemia, pero enero-febrero habíamos tenido un rendimiento bastante interesante. Habíamos logrado 1.931 millones de dólares en ingresos por exportación. ¿Cuánto logramos este año? 1.580 millones de dólares. Si vemos una variación entre estos dos números totales, tenemos un 18% menos. Vamos a mirar por sector a ver cómo estamos. Este es el cuadro que nos permite mirar que tuvimos una caída bimestral, ¿verdad? Enero-febrero, de 18,2% menos que lo que habíamos reportado el año pasado. Exportaciones registradas, tenemos una caída del 9%, 9,7%. Reexportaciones, esto es muy interesante porque esto lo que nos muestra es el comercio de triangulación. Son aquellos bienes que traemos de China y luego lo volvemos a revender principalmente en Ciudad del Este, en Pedro Juan y en Saltos del Guairá. Lo vendemos al Brasil o a la Argentina también en el caso de Encarnación. 33% abajo los ingresos por reexportación que se ha reportado en enero a febrero. Por último, otras exportaciones, tuvimos una caída del 24%, ¿verdad? Lo que da un global de menos 18, si es que miramos
el bimestre, enero, febrero. Vamos a mirar ahora por segmento, a ver cómo estuvimos en los primeros 2 meses del año en el acumulado, en los diferentes rubros que le genera a Paraguay exportaciones. Si miramos justamente que en el sector agrícola hubo caídas importantes, específicamente en el sector de la soja, donde tanto en granos de soja como en aceite de soja se han registrado variaciones negativas muy importantes. Ahí estamos ya con la placa y podemos mirar lo que está marcado en rojo, que nos ubica de que la soja, los granos de soja el año pasado, presten atención, habíamos tenido 300 millones de dólares en ingreso de granos de soja. Este año, 37 millones, 87% cayó los ingresos por granos de soja. Lo mismo aceite, 37 millones habíamos logrado de exportación el año pasado, este año igualamos, 0,8% negativo, estamos en la variación interanual en aceite de soja. ¿Dónde estamos bien? En harina de soja, que crecimos un 81%, el año pasado 43 millones fueron los ingresos, este año casi 80 millones de dólares. Después podemos mirar los cereales, crecimos 129%, ahí estamos viendo el maíz, el trigo, el cuero, 203 millones de dólares, materiales plásticos, tenemos acá un 13 millones de dólares, ahí caímos un 10%, hilos y cables autopartes, esto es lo que exportamos principalmente a las industrias del Brasil a través de lo que es el régimen de maquila, cayó también un 2,5%, prendas y textiles caímos en un 9,3%, el resto 8,9% en los principales rubros. Acá tenemos también un poquito para ver cuáles fueron los principales rubros de caída. Tuvimos granos de soja, aceite de soja, materiales plásticos, energía eléctrica, que este es el ingreso que nos entra por la exportación de electricidad tanto de Itaipú como de Yacyretá, ¿verdad? Acá tenemos también una variación negativa, hilos y cables, que esto es los autopartes y textiles. ¿En dónde estamos bien? En harina de soja, cereales, carnes, cuero y el resto, ¿verdad? Este es un pantallazo de cómo está nuestro comercio exterior, donde Paraguay no arrancó bien, si es que miramos los números globales, pero hay perspectivas positivas. ¿Por qué? Porque hubo una buena cosecha de soja, porque hay buen clima que permite tener también una buena cosecha de los demás rubros y porque hay buenos precios internacionales, lo que nos permite pensar de que ahora con lo que se está registrando de exportación en marzo y lo que se espera para mayo, antes de que comience ya el periodo más de invierno, podamos tener ingresos muy superiores y eso nos permita también poder tener mayores ingresos de divisas. Ahora hacemos una breve pausa, a la vuelta vamos ya con la parte final para mirar el monitor global, cómo está Paraguay respecto a los países de la región. Personal presenta Influencers influencian a influencers. ¿Qué tal, amiga? Hey, Flau, llamaba para agradecerte por el consejo, amiga. Flow me solucionó la vida. ¿Vos sabés lo que eran 4 personas acá en casa? No podíamos ver nuestros programas. Y lo mejor es que cada uno puede ver lo que quiera, cuando quiera y donde quiera. Como yo. Me encanta. Ahora voy a hacer lo mismo. Chao. Descubrí Flow y convertite en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Desde Visión Móvil, siempre estás primero. Utilizando nuestra app, no necesitas venir al banco para realizar operaciones. Y si todavía no tenés usuario, descarga la app e ingresa al icono Crea tu acceso a Visión Móvil y listo. Sé dueño de tu tiempo. En Visión Banco, vos estás primero.
Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de seguro y confiable. Global esta semana hemos mirado bastante la situación de los empleos, hemos mirado cómo afectó al empleo doméstico, hemos mirado el subempleo y ahora vamos a mirar al empleo desde el punto de vista de el género, hombres y mujeres. ¿Cómo fue la variación justamente del empleo o si es que aumentó o no en los diferentes países a través del género? Vamos a mirar la placa que nos da también la CEPAL y que nos permite tener una idea de cómo se estuvo comportando en el 2020 el tema de los empleos. Arrancamos con Bolivia. En Bolivia hubo un aumento en la tasa de empleos del 4% para los hombres. En las mujeres un 2% aumentó el empleo. En el caso de Chile hubo una caída del 9% en la tasa de ocupación de los hombres y en el caso de las mujeres la caída fue de hasta el 15%, un golpe bastante fuerte en la cuestión de los empleos en Chile. ¿Cómo estuvieron en Colombia? En Colombia los hombres perdieron su trabajo en un 1%, pero las mujeres tuvieron una variación de menos 5% en la pérdida de empleo. En México, 4% fue la caída en los empleos y en las mujeres un 7%. En el caso de Paraguay, vamos a ver cómo estuvo Paraguay. Si miramos Paraguay, según la CEPAL, aumentó en un 2% a pesar de la cuestión de la pandemia, la ocupación de los hombres aumentó en un 2%. Sin embargo, en el caso de las mujeres, la ocupación cayó en un 4%. Acá se ve una brecha también muy interesante en el caso de Paraguay, el único país que tuvo ese fenómeno de que crecen los empleos por el lado de los hombres, pero cae por el lado de las mujeres. Por último, miramos el último dato que nos da la CEPAL y nos habla que en Perú cayó en un 11% los empleos en los hombres, pero en el caso de las mujeres la caída incluso fue hasta un 15%. Si miramos todos los datos de las mujeres, salvo el caso de Bolivia donde creció, el resto de las caídas siempre fueron mayores en la ocupación de las mujeres respecto a los hombres. Este es el dato que nos muestra también la brecha y las desigualdades que hay en materia de empleo en la región, y no solo se da en Paraguay, se da en los demás países también de Sudamérica y América Latina. Ahora tenemos que mirar nuestro resultado del sondeo que estuvimos haciendo a través de las redes sociales, principalmente nuestra cuenta de 5 días en el Twitter, y hoy preguntamos sobre el tema de la renta personal. ¿Qué opinaba la gente de esta tasa de 1,4% que está diciendo el Ministerio de Hacienda que pretende imponer en caso de que uno quiera fraccionar hasta en 12 cuotas el pago de la renta personal? Vamos a ver los resultados, qué es lo que la gente nos dice. Imponer esa tasa para un 4,9% es correcta. Esta es la tesis que nos habló Nora Ruoti, de que ella está de acuerdo con que se imponga esa aplicación de una tasa del 1,4%. Pero un 16% dice se tiene que aplicar la tasa, pero debe ser más baja que el 1,4%. Ahora un 79%, casi 80%, considera que tiene que ser a tasa cero. Es decir, yo voy a pagar mi impuesto, pero no me cobren 1,4% más de lo que ya tengo que abonar a tributación para cumplir con mis obligaciones tributarias. Este es el resultado. Hubo casi 500 votos de parte de la gente. Muchas gracias a todos los que participaron. Y bueno, con esto vamos cerrando la emisión de hoy de Monitor Económico, agradeciendo a ustedes por su sintonía, agradeciendo también a la gente de Credicentro que nos permite estar en este lugar, en el Working, ubicado en la planta baja del Paseo de la Galería, en la Torre 1, un lugar increíble como para poder hacer reuniones de trabajo o reuniones corporativas. De mi parte es todo. Nos encontramos mañana puntualmente a las 10 de la mañana aquí en el canal 5 Días. Hasta mañana.